de hoy vamos a estar hablando específicamente de lo que son los indicadores, las metas y las estrategias. ¿Okay? Todo eso enmarcado dentro de un proceso de planificación financiera. Recapitulando algunos conceptos, básicamente, cuando hablamos de planificación estratégica, es una herramienta que nos permite de alguna u otra forma llegar al futuro deseado basándonos en datos históricos para poder mejorar lo que se está haciendo mal y poder llegar a lo ideal que la organización desea o a lo que quizás es lo ideal a veces hasta utópico cuando nos vamos a gobiernos, como se trata la maestría de ustedes, debería ser, ¿no? Que el gobierno cumpla o el Estado cumpla con todo lo prometido, pero llevándonos un poco a la organización, que es más fácil de medirlo, entonces es esto, ¿no? La planificación estratégica, la estrategia o es una planificación que a través de los datos históricos nos permite llegar al futuro deseado. La planificación estratégica básicamente maneja misión, valores y los datos históricos que ya debemos estar manejando para poder construir la visión, cómo nos vemos en 2, en 3, en 5, en 10 años, a través de indicadores de gestión que va a ser parte de las estrategias con lo cual nosotros queremos o con las cuales nos puede permitir llegar a ese futuro deseado. Con respecto a las estrategias, nos permite, o lo difícil de cualquier estrategia es lograrla tal cual se formula. ¿Okay? Siempre hay márgenes históricos o márgenes operacionales realmente para poder aplicar la estrategia tal cual lo concebimos para poderlo hacer. Únicamente aquellas organizaciones que gestionen su estrategia de forma adecuada podrán competir exitosamente y conseguir ventajas sobre sus competidores. Quizás una de las organizaciones privadas más exitosas a nivel mundial y que ha sido así gracias a una estrategia y a una planificación estratégica es Walt Disney, el imperio de Walt Disney World, ¿okay? Y todo ese crecimiento que ha tenido, donde ellos siempre han sido futuristas y siempre hacia alguna nueva innovación tienen y de alguna otra forma es una de las empresas más importantes reconocidas a nivel mundial con mayor crecimiento y la que nos ha hecho de en alguna u otra forma nosotros, a nuestros hijos o a nuestros nietos en algún momento feliz, ¿no? Esa gran corporación llamada Walt Disney es una empresa que respeta al pie de la letra su planificación estratégica. Fíjense que dice, si la estrategia no se encuentra bien definida, las organizaciones no tienen claro hacia dónde dirigirse. Se encuentra sin rumbo definido y sin unos parámetros claros a nivel de objetivos y rentabilidad a alcanzar. Ya vamos a ver porque todo esto se marca finalmente dentro del cuadro de mando integral o el Balance Scorecard que busca satisfacer 4 grandes perspectivas que cualquier organización debe tomar en cuenta. Ya lo vamos a ver y que probablemente ya lo hayan visto porque este material se los pasé de hace más de 8 días. Me dice, otro problema es que la estrategia suele estar definida unilateralmente. Cuando la estrategia la define el gerente general o el presidente o el director y no se entera el resto del equipo, obviamente no tiene ningún fundamento. Las jornadas de planificación estratégica para poder conseguir los objetivos deseados deben involucrar, como lo dice la lámina, a todo el equipo. La falta de alineación con las expectativas de los clientes, un déficit de integración en las áreas diversas, logística, venta, mercadotecnia. Yo casualmente tengo la mala o la experiencia, no vamos a decir que ni es mala ni es buena, la experiencia que tuve ligado a una empresa a nivel de asesoría que vendía productos ferreteros y dentro de su lema era entrega inmediata. Esa entrega inmediata era lo que decía el dueño de la organización, pero la parte operativa, que era los que se encargaban de hacer el embalaje y la entrega, para ellos no sabían qué era la palabra inmediata porque a veces era hasta una semana para que te hicieran la entrega, luego de pagado el producto, imagínate tú. Entonces,
era incongruente, porque es que el de arriba de alguna u otra forma tenía una visión, pero los de abajo no estaban en sincronía con ellos, ¿no? Ahora, Entonces, la pregunta, profesor, usted dice que se debe integrar todo el equipo de la organización, pero muchas veces lo que está pasando es que la gente, la verdad, que no tiene interés en los objetivos de la empresa, sino están en lo suyo y punto. exactamente, ese es el gran reto. Ese es el gran reto porque la persona que no tenga interés en los objetivos de la empresa no tiene interés en la empresa, lo que tiene interés particular no lo critico porque en algún momento quizás hayamos estado así, cuando hemos pertenecido a alguna empresa, tiene el interés particular de mi objetivo personal, ¿cuál es? Pero entonces, la idea de esta planificación estratégica es lograr también desde la parte de recursos humanos tener eso, hacerlo apetecible a que yo me siento excelente trabajando en esta organización y siento esta organización como mía, o sea, desarrollar ese sentido de pertenencia de manera que todos tengamos ese interés. Es Mm, difícil lograrlo, pero es parte de lo que busca esta filosofía de planificación estratégica como tal, ¿no? Fíjate que ahí quizás en la sexta, de alguna otra forma me lo hablan, ¿no? Las evaluaciones de la estrategia no se ejecutan. A ver, déjeme bajar esto aquí porque no se lee bien. mm. No se ejecuta correctamente en muchas empresas por dos motivos. No se realizan con frecuencia y con la calidad o con la calidad suficiente por no considerar todas las variables ni utilizar los parámetros adecuados. Y ahí entra el personal. ¿Sí? El personal debe estar en sincronía con los objetivos personales de la empresa. Recuerdo que en esta empresa que te acabo de dar como ejemplo, teníamos la misión, la visión, los valores como un, como, a ver, se llama eso cuando es como un protector de pantalla de las computadoras. La Ya, computadora cuando se ponían en pausa, le sí. aparecía misión, o sea, de manera que la estuvieran viendo todo el tiempo, pero a veces se veía, pero no había la capacidad de discernimiento o de análisis de la misma, o no se logró en algún momento esa integración que por lo cual se buscaba, ¿no? Pero hay otras organizaciones donde muchas personas, he conocido y son famosas, muchas organizaciones, desde el portero que abre la oficina o la organización todo el día hasta el presidente, están en sincronía y sienten sentido de pertenencia, que eso es lo bonito de lograr este tipo de estrategia como tal. Tú sabes que, pero, discúlpeme, profesor, Ahora, a nivel de las grandes corporaciones hoy en día, las individualidades se ven aminoradas por las decisiones de una alta gerencia. Y eso de lograr estos objetivos que son, absolutamente estoy de acuerdo con ellas, hoy en día se hace más y más difícil, porque se impone una línea y contra esa línea van todos y la verdad que en definitiva esa línea tiene unos objetivos muy, muy definidos que no necesariamente corresponde a todos los aspectos o los parámetros que deberían considerarse en la operación de una empresa, inclusive el tema de la gente, los valores de la gente. Entonces, eso es lo ideal de que participen todos y que integren todos y que formen toda parte de esa planificación, pero yo sí veo que cada día menos y menos se evalúa la persona o el trabajador o el ejecutivo medio y bajo dentro de las grandes corporaciones. Son fichas. sí, también hay que ver el entorno en el cual se pudiera estar haciendo análisis. Como te dije, eh, esta empresa Walt Disney es Sí, una empresa que sí hay sentido de pertenencia, pero de repente una gran organización aquí en Venezuela es un poco más difícil que haya ese sentido de pertenencia e incluso esa identificación. Entonces, de que existe, existe. También hay que ver en qué entorno hay, como también tienes toda la razón de que hay muchas, creo yo que me estás hablando más caso Venezuela,
donde es difícil alienar todo hacer esa sinergia entre la parte operativa, que es lo que vamos a ver ahorita, esto que está aquí, vamos a obviar esto un poquito, entre esa, ¿no? Sí, Entre lo que son, lo que quieren los clientes, en cómo se están haciendo esos procesos internos, por dónde van esos objetivos financieros y realmente cómo se está difundiendo el aprendizaje y la preparación para que todos entren dentro de esas cuatro perspectivas. ¿Okay? El Balance Scorecard, como que ya lo vemos aquí, es básicamente, me dice, es una herramienta empresarial, ¿okay? Que es difícil aplicarle en toda la organización, pero la intención de esta cátedra y de estos programas es que se entienda que sí existe, que es factible, o por lo menos se debe intentar hacerlo. Me dice, es una herramienta de gestión empresarial que te guía para ejecutar la estrategia y misión de la compañía a través de métricas definidas y acciones específicas. Ahorita vamos a ver las métricas, una herramienta para lograr ventaja competitiva mediante la interrelación de objetivos y su conexión con la estrategia. Fíjate que probablemente, eh, sin ser conocedor de todas las empresas en Venezuela, te nombro una que quizás la mayoría de sus empleados pudiera estar metido dentro de esos sentidos de pertenencia y sería quizás un poco más fácil hacer este tipo o utilizar este tipo de herramientas. Empresas Polar. ¿Okay? claro. Empresa Polar es una empresa de alguna u otra forma muy reconocida, muy exitosa, y yo conozco personas, no sé si será tu caso también o tu misma experiencia, donde yo hablo con una empresa polar, con alguien de empresa polar, parece que estuviera hablando con Lorenzo Mendoza, porque se sienten Sí, tan identificados con la empresa que ellos pensar, por ejemplo, pensar en renunciar para buscar otro empleo, jamás ni nunca. Ellos primero el honor desde el punto de vista que están muy bien remunerados, se siente una empresa que vive creciendo, que tiene una planificación específica, que sabe hacia dónde va y que es reconocida a nivel mundial. Entonces, pudiera darse el caso que si haya empresas, quizás se me ocurre a mí decir, también estoy lejos de la realidad y me da mucha risa quizás en donde coinciden las dos empresas que voy a nombrar, esta segunda que es Ron Santa Teresa, ¿no? Ron Santa Teresa que también viene siendo una súper reconocida empresa a nivel nacional e internacional y donde hay una gerencia que la ha logrado integrar a su personal, e incluso hasta la comunidad a través de este proyecto acá atrás y todo lo demás que tienen ellos allá en el estado Carabobo. Entonces, yo pienso que si hay empresas que se puede lograr y que están dentro de esta filosofía de gestión, y obviamente el fuerte, como tú muy bien lo dices, la gran mayoría no está dentro de un contexto venezolano actual lleno de inflación, lleno de incertidumbre, lleno de carencia de servicios, etcétera, etcétera, que es difícil, sobre todo, por eso es que en las organizaciones cambia la denominación de recursos humanos a capital humano, ¿no? Porque el capital sí. humano es de alguna u otra forma precisamente la sangre de la organización. Si la sangre está contaminada, la organización no va a caminar bien. Entonces, por ahí creo que quizás pueda ir un poco más el enfoque, ¿no? No sé Tú, si... tú, tú, tú mencionaste una cosa que es interesante. Mencionaste dos empresas, las conozco bien ambas. Eh, pero ahí lo que predomina es un concepto de familia, crear el sentido de familia. Sí, Entonces, en las grandes empresas multinacionales y demás, eso no existe. ok, No existe porque además los que se van incorporando por un proceso de selección que nada tiene que ver realmente con el origen de las empresas. En cambio, ok, los dos ejemplos que tú dices, todos tienen que ver con la empresa. Es al ok. revés. Y eso, en vez de ser un proceso incluyente, los nuevos procesos de planificación para la nueva empresa son excluyentes desde ese punto de vista. Ok. Porque tienes un poco de paracaidistas por todos lados. Entonces,
esa es una realidad que sin duda alguna creo que vale la pena estudiarlo, de cómo reinsertar el concepto de familia empresarial que existía Sí, en Venezuela hasta hace nada, en todas las empresas, porque Venezuela si algo tenía era eso. sí, sí. Es interesante, entonces, de repente, como me acabas de dar una excelente idea desde el punto de vista de el Balance Scorecard y la similitud con una familia empresarial, ¿no? O sea, Sí, habría que buscar como una quinta categoría donde esas cuatro la rope el concepto familia, ¿no? Y que sea familia empresarial, no familia sanguínea necesariamente, pero sí eh, eh, que todos como hay ese famoso, eh, ¿cómo se llama? Refrán popular, que todos tengamos la misma gorra y sí, todos vamos a hacer el mismo sentido, ¿no? Un trabajo en equipo. Creo que por ahí van los tiros de acuerdo a lo que tú me estás comentando. sí, sí. Bueno, es interesante y es muy válido y de verdad que es muy bueno tu aporte. Y me gusta que estemos así porque se nos hace menos pesada quizás esta hora que ponerme yo a leer solamente la minuto escuchando. Vamos a seguir conversando Ok. y si se integra alguno de tus compañeros, bienvenido será. Vamos a seguir avanzando porque lo que quiero llegar yo, que en eso yo sí creo y en eso sí tengo experiencia y he estado muy involucrado a nivel laboral, que es cuando hablamos de indicadores de gestión. Yo creo que sí ayuda mucho ver qué estamos haciendo y cómo lo podemos mejorar, independientemente de muchas otras vertientes que puedan ir en contra, pero en algo nos ayuda bastante, ¿no? Vamos a seguir entonces avanzando. Fíjate que entonces ese Balance Craft busca satisfacer a los clientes, qué necesidad tienen los clientes para poderlo atender con éxito, satisfacer esos procesos internos, eso es lo que te comentaba hace unos minutos, Mm. de esa empresa que decía entrega inmediata, pero los procesos internos no daban nunca para hacer una entrega inmediata y se tardaban hasta una semana para hacer una entrega inmediata. Financiero, de repente, ¿cuánto me costó a mí captar el cliente? Se puede dar el caso, por poner un ejemplo extremo, donde el costo de adquisición del cliente fue más caro que lo que nos aportó el cliente, ¿me explico? De repente gasté en un cliente 1.000 bolívares y me hizo una compra de 300. Gasté un cliente Sí. para atender al cliente 1.000 bolívares y me compró 300. Dime. Me hace gracia tu comentario porque eh, ayer estaba justamente de un tema político hablando de la victoria pírrica. Es eso, donde realmente el cliente cuesta más de lo que percibes del cliente, pero hay que también evaluar qué significa el cliente para el futuro también. Sí, obvio, obvio. Porque de repente con la primera compra yo no puedo todavía ver la rentabilidad del cliente. De repente en la No, primera compra me compró poco y después, un año después me ha comprado una cantidad y por eso es que claro. los indicadores los vamos a medir no diario ni de inmediato, sino en el tiempo, ¿no? Y bueno, y todo es lo más difícil que es el aprendizaje, ¿no? Desde el punto de vista de que todas las personas estén involucradas en ese proceso de aprender, de ser cada día mejores profesionales, de integrarse al proceso productivo, etcétera. Entonces, todo eso me hace hablar de un conjunto de indicadores financieros y no financieros articulados a la visión y a la estrategia. ¿Cómo puedo llegar yo a eso que me estoy planteando? Entonces, de algunos de los pasos, no lo vamos a decir textual todo, sino más o menos para irnos guiando dentro de esta conversación. Primero, definir las perspectivas. ¿Qué quiero yo como organización a nivel financiero? ¿Qué quiero yo como organización para los clientes? ¿Y qué quieren los clientes de mí? ¿No? Porque ahí es bidireccional. ¿Cuáles son los procesos internos que debo mejorar y que tengo que hacer para poder cumplir a los clientes? ¿Y cuáles son esas áreas de aprendizaje y crecimiento? Porque pues, hay un aprendizaje interno, hay otro aprendizaje externo, ¿ok? Que yo necesito tener como empresario para poder integrar a todo mi personal en ese proceso. Este, de alguna u otra forma tenemos que tener la visión, me dice, ya va, si tú quieres llegar a ser
la mejor empresa en tu área, tienes que cumplir, tienes que tener esta estrategia, una estrategia de precio, una estrategia de mercadeo, una estrategia de atención al cliente, una estrategia de calidad, una estrategia de reconocimiento, etcétera, etcétera, para poder lograr y meterte en esa visión que tú tienes de tu empresa. Obviamente tener las cuatro perspectivas del cuadro humano integral y redactar correctamente los objetivos. Entonces, aquí hay unos tics, no vamos a caer tanto en ellos porque creo que se entienden, es un poco cómo desarrollar los objetivos estratégicos que queremos dentro de nuestra organización y da un ejemplo de cómo se está bien redactado alguno, cómo pudiera estar mal redactado el otro, ¿no? No vamos a caer tanto en ese detalle para avanzar un poco, y más que siempre se nos corta la clase, entonces vamos a ir contra el reloj. Mm. Elaboración del mapa estratégico, entonces de alguna u otra forma hacer esa especie de mapa indicando qué es lo que quiero. Aumentar, en este ejemplo está aumentar las ventas, aumentar la utilidad, reducir costos de los clientes, que me conozcan la marca y mejorar el tiempo de compra, el costo del, que me compren más, pues en menos tiempo, que sean clientes más frecuentes, lo que fuese. En este ejemplo, proceso interno, mejorar los productos y servicios, mejorar la gerencia de proyectos, aumentar adquisiciones. Y desde el punto de vista del aprendizaje, aumentar la capacidad, optimizar capital humano, capacitación, optimizar tecnología. Son ejemplos de un mapa estratégico. Cada empresa va a tener su mapa estratégico relacionado con lo que quiero hacer, ¿no? Sería interesante ver, por ejemplo, en tu caso con el consulado, cuál sería tu mapa estratégico, ¿no? Que No, pudieras estar mejorando. es interesante lo que estás planteando y el tema este de los clientes, por supuesto, los clientes son tanto del sector público como del sector privado, del Claro, sector de, de las cancillerías como de otras cancillerías, pero ahí tú pones algo como mejorar el customer journey del cliente. Bueno, eso en Venezuela es complicado sí, porque tú no dependes realmente de tus esfuerzos, sino dependes de la voluntad o las ganas de muchos otros de hacer algo a lo que están obligados de por sí, pero que no lo cumplen. Y a eso me refiero muchas veces a temas como el mismo Sarén, que tú sabes cuáles son las complicaciones hoy en día para registrar cualquier cosa. Entonces, así, eh, ¿cómo tú le vendes eso a las cancillerías que te digas, no, dentro de un año está tu documento listo? claro, Eso está difícil, ¿no? claro, claro. Sí, sí, Sí. por eso. Este es un enfoque más dirigido, como te he comentado, a una empresa privada. Al gobierno habría que darle una mejor vuelta y creo que de eso se trata un poco el libro que les pasé, porque esa planificación El de se dice, dices. ajá, Ajá. ahí sí te habla mucho de gobierno, sistema del Estado y servicio público y todas estas cosas, entonces Mm, ahí creo que está bastante mejor especificado, ¿no? Sin sí, embargo, el genérico para para la literatura propia adaptada para esta materia como tal, predomina es esta, ¿no? Cualquier libro que usted agarre de planificación estratégica, vamos a hablar de esto, porque son pocos los autores que hablan de planificación estratégica del gobierno, del Estado, no vamos a hablar del gobierno, de un Estado, porque es complicado. Es complicado porque está el entorno macroeconómico que lo abarca. Y imagínate ahorita, a nivel mundial, una planificación estratégica que pueda tener Israel y lo que le acaba de pasar, ¿cómo manejaba eso? Una sí, planificación estratégica de Rusia contra Croacia, perdón, se me fue el nombre, sí, eh, bueno, Ucrania. contra Ucrania, perdón. Mm, Este, ¿Cómo es eso? Porque cuando el principal inconveniente de una planificación estratégica para un Estado es la incertidumbre macroeconómica, que puede ser de temas económicos como tal, sí es cierto, pero de temas sociales, temas religiosos, catástrofes naturales, cualquier cantidad de cosas que no se puede medir y yo no lo puedo planificar.
Yo no puedo decir, este año no vamos a tener ningún terremoto o que vaya a devastar una zona, ni voy a decir, o este año no va a tener ningún desacuerdo político que me vaya Sí, pero a... ahí me permito hacer una connotación. Yo creo que Con el gusto. tema de planificación estratégica de parte de los estados, el mundo cambió. Ya todavía aquí seguimos pensando en un ministerio de planificación y demás, que hace un plan de la nación, etcétera. Eh, Eso no tiene ninguna connotación con la realidad por lo que estás señalando, sino aquí tú tendrías que tener una planificación estratégica mensual, diría yo, donde se salieran unos lineamientos, porque hay que ajustarse todo el tiempo. Y te lo digo por experiencia propia, yo veo muchas decisiones que salen de la Unión Europea y cuando me piden que las aplique allá, aquí, ya están desactualizadas y tengo que salir a pelear con ellos allá y decirle que lo que me están pidiendo eso no tiene ningún propósito. Claro. Entonces es difícil. Sí, sí, sí. Sí, sí. Le acepto el comentario porque tiene toda la razón. Bueno, pero ni modo, ¿no? O sea, Ni modo. ahí desde el punto de vista, para ser honesto, no te sabría aportar algo más porque el entorno es muy, muy cambiante, como lo dice, es cambiante de un mes para otro. Los grandes autores de planificación estratégica siempre las definen a largo plazo y que es contra el entorno y puede ser hasta 5 años, pero Sí. fíjate que me acaba de decir que la planificación estratégica de repente de los lineamientos europeos hacia el país, hacia Venezuela, los pudieran ser mensuales, entonces son enfoques distintos lo que Y bueno, trato de decir. la misma situación del Medio Oriente ahorita hace que la planificación, tanto de Cambia. Venezuela como de los demás países, todos tienen que cambiar. Sí, Fíjate que el mismo tema de sanciones y demás, eso tiene que ver también con planificación, porque ya se dan cuenta que va a haber problemas con petróleo, qué sé yo, pero seguro que tiene que ver con eso también, porque el mundo cambió en cosas de semanas. sí, sí, sí. Yo diría que hasta en días, ¿no? ¿Sí? Yo diría Y que hasta en entonces, días. sí, lo que sí hay que convencer es a los eruditos, por llamarlo de alguna manera, de esta materia, de entender que sus planificaciones, justamente ellos tienen que irlas saber ajustando día a día, Claro. para que cuando trasciendan al público de alguna manera tengan un valor real y presente, que es importante. Claro. Sí, sí, es así. Bueno, de alguna Mira, otra, dime. punto. Vuelvo a mi tema de siempre. Planificación estratégica. La ley constitucional antibloqueo. Esa es una maravilla de ley, planificada para solventar miles de problemas. Ya desde el 2010, tanto 18, 19 que salió, o 20, todavía no se aplica. Entonces, eso es lo que tú también decías el otro día, que hay control y seguimiento, porque no es solamente planificar un papel, no, es planificar, ejecutar y controlar, Sí, porque sí. si no, no tiene propósito. Bueno, y fíjate que, porque ya nos queda pocos minutos, fíjate Sí, que parte de controlar, de planificar y de medir es esto, ¿no? Los indicadores de gestión, y en base a sí, la premisa que ya hemos hablado, lo que lo que no es mencioné. medible no es gerenciable, el control se ejerce a partir de hechos y los indicadores de gestión nos permiten tomar decisiones. Sí, Hay muchos indicadores de gestión, estos son todos dirigidos a empresas privadas, me dice, de acuerdo a indicadores comerciales, exactitud de inventario, servicio al cliente, calidad de facturación. Esto sí puede ser privado y público, porque me habla de recursos humanos, un poco lo que es la productividad, el ausentismo. Imagínate, podemos medir el ausentismo en las entidades públicas. Entonces vemos horas hombres sobre obras ni, total. ni, ni lo menciones, ni lo Okay. menciones. Y en el sector privado, fíjate que aquí todavía en Caracas seguimos sufriendo, tenemos el horario prácticamente de la época del COVID. ¿Por qué? Porque tú no sabes las penurias que pasa la gente para llegar a la oficina. Yo tengo muchachos que al salir de la oficina para llegar a su casa, 4 horas va a poder llegar a su casa. Y están aquí, es abajo, en La Guaira, Ah, 4 horas. y 4 horas y 4 horas.
de No, no, vuelta. en la mañana es menos, son como 2 horas, pero en la tarde es Pero, 4 horas, claro, porque no hay servicio de transporte suficiente. Entonces, es una tragedia. claro. Entonces, eso tiene implicaciones sobre rendimiento, sobre todo. Obviamente. Y todo eso de otra forma, si se pudiera controlar, porque cómo controlamos nosotros de nuestro escritorio No lo el controlamos, transporte público, no lo puedo hacer. no ¿Ok? lo podemos hacer. No lo Pero pudiéramos entonces incentivar o buscar medidas o rotar personal o hacer a cualquier otra cosa eh, que sea factible y medible y que lo pudiéramos medir desde el punto de vista de nuestra injerencia, de nuestro escritorio, como digo yo, ¿no? Entonces, que hay unos indicadores de recursos humanos que son factibles o son aplicables a cualquier tipo de organización. podemos. De mercadeo y venta, obviamente, empresas comerciales de mercadeo, lo que fue cuota de mercado, participación del producto, eficiencia del mercadeo, eficiencia de la publicidad, etcétera. Todo esto tiene que ver precisamente con mercadeo y venta, pero también hay otros, por ejemplo, en una empresa de producción, calidad del proveedor, tamaño del pedido, productividad, desperdicio, productividad de mano de obra, estado mecánico, intensidad de mantenimiento, ¿ok? Eso también en algunos pudiese aplicar, depende de cómo se mida la operatividad de cada empresa. Luego hablamos de alta gerencia, innovación, que se está haciendo para investigación, crecimiento de ventas, bueno, utilización de la capacidad instalada, retención de clientes, cuota de mercado, productividad de mano de obra. Entonces, lo que te trato de decir aquí, que no estoy descubriendo el agua hervida ni mucho menos, es que hay muchos indicadores que se pueden aplicar, sobre todo a empresas privadas, para una vez que yo tenga esa data histórica, lo lleva el indicador y poder tratar de buscar mejorar. Si hay ausentismo, mejorar ausentismo. Si hay clientes, por ejemplo, inmovilización, horas de trabajador, horas extra, total indicador de recaudo, rotación de mercancías. En fin, depende en palabras sencillas, hay un indicador para cada necesidad. ¿Okay? Lo que yo quisiese medir, mejorar, probablemente hay un indicador que con datos históricos lo puedo implementar e ir evaluando y ejecutando y midiendo de forma mensual y ver la evolución. Entonces podemos estar hablando que en enero teníamos un ausentismo del 15% y se logró bajar en diciembre al 5%. ¿Ok? O teníamos una media de personal, una rotación de personal del 50% anual y ya ahora ya el personal está más estable y logra bajar al 10%, por ejemplo, ¿no? Entonces depende de lo que queramos estar midiendo, hay un indicador para cada actividad que queramos medir, ¿no? O sea, aquí vemos otro indicador de producción, de gestión de gente, ausentismo, tabla laboral, formación y desarrollo personal, horas extras, etcétera, ¿no? Quejas o reclamos, quizás pudiera aplicar a la organización donde está, en fin, ¿no? Frecuencia, severidad, accesibilidad, tasa de riesgo, etcétera. Entonces, en conclusión, no sé qué me quisiera aportar tú, pero la planificación estratégica lo que busca es tener una visión con 4 perspectivas para poder medir lo que se quiere llegar a tener en un futuro específico a través de lo que se llama la misión.